Muchas veces al tomar la decisión de emigrar a Canadá, solo pensamos en dónde nos pagan más y dónde gastamos menos, ya que si es Canadá, todo lo demás debe ser bueno y listo. Y no está mal, pero no basta con eso. Hay muchas cosas a tomar en cuenta antes de emigrar, como escoger bien el lugar que nos conviene más a nosotros. Por ejemplo, si vienes como estudiante, si vienes a trabajar, si vienes soltero, si vienes con familia y con hijo, es muy probable que en cada caso las necesidades sean muy distintas. Bienvenidos una vez más a tu canal Qué Volada Serie. El día de hoy de eso vamos a estar hablando. ¿Cuáles son las mejores ciudades para emigrar a Canadá en el año 2024? Quédate hasta el final del video y veamos de qué va esto. La revista canadiense The Globe and Mail, importante medio de noticias a nivel nacional, ha publicado recientemente una lista de las mejores ciudades canadienses para recién llegados. Este ranking se hizo basado en un estudio de la emigración de los últimos 5 años y se basó en 10 categorías fundamentales que los individuos analizan antes de relocalizarse en Canadá. Las categorías son economía, vivienda, demografía, sanidad, seguridad, educación, comunidad, servicios, transporte y clima. Acá vamos a revisar el día de hoy el top 5 de las mejores ciudades canadienses para los newcomers o recién llegados. Vamos a revisar algunos datos curiosos de estas 5 ciudades, en qué provincia están y qué es lo que hacen que estas ciudades sean las mejores para migrar en el 2024. Vamos a empezar con la ciudad que ocupa el lugar número 5. Esta se llama Saanich en British Columbia o la Columbia Británica. Tiene aproximadamente una población de 128.212 habitantes. Desde el 2018 hasta el 2023, la población ha crecido en un 4.9% y se calcula que del 2023 al 2028 va a crecer a un 5.1%. La diversidad en esta ciudad con respecto al promedio canadiense es de un 3%. Existen actualmente un 36% de familias que tienen hijos y las lenguas más habladas en esta ciudad son el inglés, el mandarín, el cantonés, el punjabi y el tagalog. Las 5 minorías más visibles de esta ciudad son China, Asia del Sur, filipino, personas de origen africano y coreanos. Y entre sus principales 5 industrias encontramos los servicios de sanidad y asistencia social, el comercio al por menor, administración pública, servicios educativos, hostelería y restauración. El promedio en cuanto al sector inmobiliario, en cuanto a los costos, es de $1.041.145 canadienses. Está un poquito bastante por encima del averaje, está un poquito por encima del promedio en Canadá. Y el promedio del valor que se paga de mortgage cuando compras una casa es de $546.397, el cual también está un poquito por encima del promedio en Canadá. La seguridad en esta ciudad de Saanich ha disminuido en cuanto al promedio canadiense en un menos 34%. El sentimiento de pertenencia de la comunidad es de un 68% y en cuanto al clima, la temperatura durante el invierno no baja de los 0 grados y sí llueve bastante. Esta provincia tiene la Columbia Británica, tiene la buena suerte de que tiene uno de los mejores climas de Canadá en cuanto a las temperaturas. Es una provincia donde las temperaturas suelen estar casi todo el año por encima de 0 grados, no bajan las temperaturas en el invierno tanto como en otras provincias de Canadá que pueden llegar a menos 30, menos 35, menos 40, pero al contrario, ya que no cae nieve y no bajan tanto las temperaturas, sí llueve bastante. Entonces, o lo uno o lo otro, tú decides qué es lo que más te gusta.
Vamos entrando con el número 4, que es la ciudad de North Vancouver, igual situado en la provincia de la Columbia Británica. Tiene una población de 161.469 habitantes. Del 2018 al 2023 la población creció un 7.6% y se estima que del 2023 al 2028 la población va a crecer a un ritmo de 6.9%. La diversidad, acorde con el promedio canadiense, ha aumentado un 35%. Existen actualmente familias con hijos de un 42% de la población. Las lenguas más habladas en esta ciudad son el inglés, el persa, el coreano, el mandarín y el tagalog. Este último que se habla en las Filipinas. Las 5 minorías más visibles son de Asia Occidental, de China, de Asia del Sur, filipinos y coreanos. Las 5 industrias más importantes en esta ciudad son los profesionales, científicos y servicios de tecnología, el comercio al por menor, los servicios de salud y de asistencia social, los servicios de educación y la hostelería y los servicios alimenticios. En esta ciudad vamos a encontrar que el costo del arriendo mensual es de $2,007. Ese es el promedio. Y esto es principalmente en el área metropolitana de la ciudad. Fuera de la ciudad, mientras más te alejes en los suburbios, este valor va a disminuir. Además, vamos a encontrar que el valor promedio del sector inmobiliario para comprar una casa es de $1,451,417, bastante más alto que el promedio en todo Canadá. Y el promedio del mortgage que pagan una vez que compran una casa es de $779,998. Esto es aproximadamente $800,000. Podemos ver que en esta ciudad la seguridad es 44% menor que el promedio en todo Canadá y el sentimiento de pertenencia de la comunidad es un valor de un 73%. A esto le agregamos que el clima hay muy pocos días por debajo de 0 grados, lo cual es muy bueno para Canadá, pero al contrario, hay unos 68 días aproximadamente de precipitaciones mayores a 10 milímetros. Pues bien, vamos a hablar ahora de una de mis favoritas. En el tercer puesto se sitúa la ciudad de Winnipeg, en la provincia de Manitoba. Tiene una población de 797,004 habitantes. Ha habido un aumento de la población desde el 2018 al 2023 de un 6% y se espera un aumento desde el 2023 al 2028 de un 9.2%. Esto, por supuesto, producto a muchos programas migratorios que hay hacia esta ciudad y hacia la provincia de Manitoba. La diversidad es de un 26% con respecto a la media de Canadá. Las familias con niños en casa son de un 41%. Los 5 idiomas más hablados en casa son el inglés, el tagalog, el punjabi, el mandarín y el francés. Acá en Winnipeg y en la provincia de Manitoba hay una comunidad bastante grande de franceses. Las 5 minorías más visibles son filipinos, sudasiáticos, africanos, chinos y del sureste asiático. Los 5 sectores más importantes de la economía son la sanidad y la asistencia social, el comercio minorista, los servicios educativos, la industria manufacturera y servicios de alojamiento y alimentación. El costo medio mensual del alquiler o de la renta es de $1,354, un poquito más bajo que en las otras 2 ciudades que vimos anteriormente. Y el valor promedio de los inmuebles de una casa viene siendo de $348,932. El valor promedio de una hipoteca viene siendo de $272,016, muchísimo más bajo también que en las anteriores 2 ciudades. La seguridad es el punto más crítico de la ciudad de Winnipeg. Es un 21% mayor que el promedio de Canadá. El sentido de pertenencia en la comunidad es del 68% y el clima es una de las cosas que más desfavorece también a la ciudad de Winnipeg, ya que existen 72 días al año con temperaturas por debajo de los menos 15 grados, 13 días al año con temperaturas por encima de 30 grados durante el verano y también hay lluvias donde hay 13 días
aproximados de precipitaciones mayores de 10 milímetros. Pues bien, estamos llegando a la cima y ahora vamos con el número 2, que es la ciudad de Victoria, otra vez en Columbia Británica. Esta ciudad es bastante pequeñita, tiene una población de 95.384 personas. La variación de la población o el crecimiento de la población desde 2018 a 2023 fue de 4.1% y se estima que del 2023 al 2028 va a haber un aumento o un crecimiento de la población de un 5%. La diversidad de la población es inferior a la media canadiense en un 18%. Además de esto, posee familias con niños en casa, solo un 18% de la población. Las lenguas más habladas son el inglés, el mandarín, el cantonés, el tagalo y el francés. Las 5 minorías más visibles son los chinos, los sudasiáticos, filipinos, los africanos y los latinoamericanos. Vaya, aparecimos los latinoamericanos en una estadística. Y los 5 sectores más importantes o industrias más importantes son la asistencia sanitaria y social, la hostelería y restauración, el comercio al por menor, los servicios profesionales científicos y tecnológicos, la administración pública. El costo medio mensual de un alquiler es de $1,704. El valor medio de un inmueble o de una vivienda es de $862,357 y el valor promedio de una hipoteca es de $443,234. La seguridad es mayor al de la media canadiense en un 30%. Esto me sorprende. Tiene incluso un índice, según las estadísticas, tiene un índice mayor que el de la ciudad de Winnipeg. Tiene un fuerte sentimiento de pertenencia a la comunidad local de un 68%, y existieron días con precipitaciones superiores a los 10 milímetros solamente 20 días al año. No hubo temperaturas por debajo de los 0 grados durante todo el año, que eso es magnífico. Y esta es la ciudad de Victoria. Pues bien, y aquí llegamos al número 1. ¿Cuál es la mejor ciudad para los newcomers en Canadá en el 2024? ¿Será Toronto? ¿Será Vancouver? ¿Será Calgary? ¿Será Montreal en la provincia de Quebec? ¿Cuál será? Pues no es ninguna de ellos. No es nada más y nada menos que Pitt Meadows en la provincia de British Columbia de nuevo. Sí, tiene muchas ciudades muy buenas British Columbia. Esta, Pitt Meadows, es una ciudad muy pequeñita, tiene solamente una población de 21.124 habitantes. La población aumentó del 2018 al 2023 de un 5.6% y se estima que para el 2028 debe aumentar en un 4.8%. La diversidad de culturas en esta ciudad es menos 5% por debajo de la media canadiense. Existen familias con niños en casa de un 46%, es una ciudad bastante familiar. Los 5 sectores industriales más importantes vienen siendo el comercio al por menor, la sanidad y asistencia social, la construcción, los servicios profesionales, científicos y técnicos y la industria manufacturera. El costo medio mensual de un alquiler en esta ciudad es de los $2,007. Esto, por supuesto, en el área metropolitana. En los suburbios de la ciudad debe ser mucho más barato. El valor medio o el promedio para comprar un inmueble es de $857,682 y el valor promedio de una hipoteca es de $511,163. La probabilidad de delincuencia es inferior a la media canadiense en un 44%. Es una ciudad muy tranquila. Y existe un fuerte sentimiento de pertenencia a la comunidad local de un 70%. Los días con una temperatura máxima superior a los 30 grados Celsius es de 6 días. No existieron días con temperaturas menores a los menos 15 grados. Y las precipitaciones fueron superiores a 16 milímetros durante 69 días. Pues bien, aquí tienes el top 5 de las mejores ciudades para los nuevos emigrantes
en el 2024 acá en Canadá. Tienes de todo: clima, costos bajos, lluvia, seguridad, tienes los costos de los inmuebles, los costos de los arriendos, tienes la diversidad cultural en cada una de estas ciudades. Pues solo te queda a ti escoger cuál es la ciudad que más interesa, a qué provincia deseas migrar en el 2024 y ver una de estas ciudades y decidirte ya. Acuérdate que no hay ningún mejor momento para hacer algo que hoy. El mañana es incierto, es inseguro. Si hoy hay algo que no te gusta, no sabemos cómo será mañana. Decídete. En los comentarios del video te voy a dejar el enlace a toda esta comparación. Vas a poder encontrar diferentes listados, no solo cuáles son las mejores ciudades para los emigrantes, sino en general cuáles son las mejores ciudades para vivir en Canadá, cuáles son las más convenientes desde el punto de vista económico, cuáles son las más convenientes desde el punto de vista de seguridad, de transportación, en cuanto a la salud y los servicios médicos. Todo eso te lo voy a dejar en los enlaces de este video. Dale like si te gustó el video. Acuérdate que esto es Que Volá Hacer y Chaolín, nos vemos.